Bueno, me queda hablar un poquito de lo que es el trabajo de circulación y dar la forma final que va a tener el balance de energía en sistemas abiertos y cómo lo vamos a usar siempre. Bueno, les decía, hay un trabajo, este trabajo que está acá, tiene todos los trabajos asociados, tanto tiene que ver con lo que son deformaciones de la frontera, que puede ser a través de un rotor que gira con paletas dentro del sistema, o una frontera variable, si mi sistema se expande o se contrae a través de un émbolo o como fuere, y cambia entonces su volumen, bueno, va a tener, por lo tanto, también un trabajo asociado a movimientos en la frontera, pero sí o sí un sistema abierto va a tener un trabajo que tiene que ver con la entrada y con la salida de los materiales. La gracia es intentar separar, y es lo que vamos a hacer, en un trabajo que vamos a llamar de circulación, y todos los otros trabajos, todos los demás, y este trabajo de circulación, tratar de escribirlo en función del flujo másico. Va a haber una relación entre cuánto trabajo está entrando o saliendo con el fluido y el flujo másico de entrada o de salida. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer exactamente ahora. Bien, vamos a concentrarnos qué es lo que está pasando dentro del sistema, en particular en la entrada. Sin perder generalidad, vamos a decir, bueno, hay una entrada que tiene una cierta área de entrada, y por acá está entrando el fluido con una cierta velocidad. Vamos a suponer que está entrando todo con la misma velocidad, que es esta velocidad media. Esto se parece a lo que ya vimos para el balance de materia en sistemas abiertos. Bien, para que el fluido entre acá adentro, yo tengo que hacerle una cierta fuerza. Esa fuerza que le tengo que hacer, la tengo que hacer para que entre y recorra una cierta distancia. Una cierta distancia X va a ser recorrida cuando esto le aplico una cierta fuerza E externa. Tengo que hacerle esta fuerza para poder ingresar al sistema. Haciéndolo un poquito rústico, digamos, podríamos hacerlo bastante mejor, pero vamos a hacerlo un poquito rústico. Esta fuerza por este desplazamiento me va a dar justamente el trabajo que tengo que hacer para que entre el fluido. Hay una cuestión, digamos, este trabajo está entrando al sistema, o sea que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy, por la convención de las máquinas térmicas que les decía, si yo ingreso trabajo dentro de mi sistema, bueno, ese trabajo es negativo. O sea que tarde o temprano esto va a ser negativo. Ahora no lo parece, pero bueno, créanme que lo es. Si yo tengo en cuenta este desplazamiento es la velocidad media por el tiempo, y esto va a ser entonces el trabajo. Este tiempo, si quieren, lo paso dividiendo, y ya tengo acá la potencia de circulación. Es lo que yo llamé el trabajo de circulación. Lo voy a tener en términos de potencia. Un truquito más, en vez de utilizar la fuerza, lo que voy a hacer es usar la fuerza dividido el área. Y obviamente, si divido por área, también tengo que multiplicar por área. Esto va a ser entonces el trabajo de circulación. La fuerza dividido el área es lo que yo llamo justamente presión. Y esto se parece a un cachito del balance de materia, lo recordamos acá, el flujo másico era área
por velocidad media por densidad. Por lo tanto, esto es justamente el flujo másico sobre la densidad. Esto es el trabajo de circulación, que como les digo, es negativo a la entrada y positivo a la salida, exactamente por la misma relación. Ese positivo o negativo acá en realidad está más que nada en el término de la presión, pero bueno, hacerlo aparecer tiene que ver con considerar para dónde es la presión y para dónde la fuerza. Recuerden que la fuerza es un vector, el área lo definimos en esta dirección, y por lo tanto, por eso, de ahí es donde aparece el negativo. Pero bueno, como les decía, esto es un poquito más rústico, y por ahora lo dejamos así nomás. Bueno, acá me aparece entonces, como les decía, el tema de circulación. Entonces, voy a poder escribir, con permiso, voy a borrar todo. Entonces voy a escribir este término de acá, como todos los demás trabajos, esto es una manchita que no, ignórenla, con el trabajo, voy a ponerlo así, digamos, más el trabajo de entrada, de circulación, menos el trabajo de salida. Por lo que les decía de los signos, esto me termina quedando que esto es negativo y este es positivo, así nomás. Considerando este menos de acá, ya sé que esto es un poquito confuso, pero bueno, créanme que esto queda así, esto termina quedando todo esto ahí. El trabajo de circulación de entrada y el trabajo de circulación de salida. Si consideramos que además esto es el flujo másico de entrada por la presión de entrada sobre la densidad de entrada, y esto es el flujo másico de salida por la presión de salida sobre la densidad de salida, esta expresión me va a quedar entonces como que, bueno, 0 es igual al caudal menos el trabajo, ¿cuál es? Todos los demás trabajos, sacando el de circulación, más el flujo de entrada, y acá voy a escribir la velocidad al cuadrado sobre 2, si quieren escribir el alfa, escríbanlo, si no, no, está todo bien, por G, por G, por la altura de entrada, por la energía interna de entrada, más la presión y la densidad, todo esto a la entrada. Y el flujo másico a la salida por, bueno, las mismas cosas. Velocidad al cuadrado sobre 2 más G por Z más U más presión sobre densidad a la salida. Repito como siempre, si hay más de una entrada, hay un término de estos sumando con las condiciones de cada una de las entradas, y si hay más de una salida, hay un término de estos restando por cada una de las salidas con las propiedades que corresponden a cada salida. Bien. Una cuestión más, y ya casi lo tenemos. Esta presión sobre densidad, ustedes recuerden que la densidad era igual a la masa sobre el volumen. También nosotros definimos el volumen específico con una B corta, no lo vamos a usar mucho, pero lo definimos como el volumen sobre la masa. O sea, hay una relación, justamente una es la inversa del otro. Entonces, justamente, la inversa de la densidad es el volumen específico. Considerando esto, la presión sobre
la densidad es igual al volumen específico. ¿Mm? Bueno, perdón. Presión sobre densidad es igual al volumen específico por la presión. No, perdón, me faltó la presión, obviamente, sí. ¿Mm? Y lo que es más interesante, la energía interna específica más, vamos a escribirlo al revés porque se suele escribir así, la presión por el volumen específico, ¿Mm? Esto es la entalpía específica. Si recuerdan de la definición de entalpía, la entalpía era la energía interna más la presión por el volumen. Bueno, si lo hacen específico, o sea, por unidad de masa, esto por unidad de masa es la entalpía específica, esta por unidad de masa es la energía interna específica, y esto por unidad de masa es el volumen específico. O sea, aparece que es más práctico utilizar, en vez de estas dos cosas que siempre estos dos términos que siempre van a estar juntos, en vez de utilizar estos dos términos, energía interna por un lado, presión y densidad, me conviene agruparlos todos en una sola nueva variable que siempre va a estar junta. Y de hecho es una de las razones por la cual se crea el concepto de entalpía. Digamos, como siempre aparece esta agrupación de propiedades intensivas a la entrada, bueno, en vez de estar considerando los tres variables y haciendo siempre esta misma cuenta, directamente tengo tabulada esa cuenta ya hecha, y esto es la entalpía específica. Entonces, esto lo vamos a escribir justamente como la entalpía a la entrada, y esto como la entalpía a la salida. No sé, se llega bien ahí, ¿no? ¿Llega a grabar? Bueno. ¿Mm? Bien. Interesante cómo apareció la entalpía así como si nada. Esta expresión la voy a reformular un poco y nada más que por una cuestión de comodidad. Si paso esto para el otro lado y después doy vuelta a la ecuación, me conviene escribir esto de esta manera. Y es la forma en que la vamos a usar en todos los problemas. El trabajo menos, perdón, el calor, la potencia térmica menos la potencia mecánica. Acá no le voy a escribir otro, o sea, ya sé que estamos hablando de todos los demás, excepto los de circulación, digamos. O sea, no voy a escribir otro para cada rato, ya sabemos de qué estamos hablando. Igual, bueno, y esto me queda justamente cambiado, así que me va a quedar, o sea, cambio de signo, salida, con todos los términos de energía, menos entrada. Con todos los términos de energía que corresponden. Es más útil y más... esto, entonces, escribiéndolo acá abajo, sería una cosa así. Pero esto para la salida, menos la entrada. ¿Por qué me gusta escrito así? Porque, bueno, por un lado, de este lado tengo el término típico que usábamos para el balance de energía en sistemas abiertos, perdón, cerrados, calor menos trabajo, y por otro lado, de este lado tenemos lo que solemos usar para los delta, para los intervalos, o sea, salida menos entrada, o sea, después menos antes, o sea, final menos inicial. Tiene la misma manera de un delta que usamos en física, entonces es fácil de acordar cuando lo usamos así. Entonces, esto que está acá, mejor dicho, esto que está acá, es el balance de energía en sistemas abiertos. Última vez que lo digo, si hay más de una entrada y una salida, yo tengo que decir, bueno, es la sumatoria de estos términos para todas las entradas, perdón, todas las salidas, y la sumatoria de estas para todas las entradas. Bueno, eso por ahora. Lo que nos queda ahora es aplicar esto en ejercicios, porque bueno, esto junto con el balance de materia es la base de todo el análisis que vamos a hacer tanto para las máquinas térmicas como para la mecánica de fluidos.
Vamos adelante.